Vamos a recibir a nuestro periodista especializado en temas económicos para ir a fondo con el tema empleo, desempleo, ocupación, desocupación y sobre todo algunos indicios de recuperación y esos datos que le reconocen otros colegas, solo Federico Comesaña encuentra. ¿Cómo anda, Fede? Bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bienvenido. Todo bárbaro. Vamos a analizar los datos que se presentaron el viernes por parte del Instituto Nacional de Estadística, que muestran justamente señales de repunte en el mercado laboral y algunos indicios de incipiente normalización en la actividad. Arranquemos quizás por el indicador menos relevante o por el que de por sí nos dice menos cosas, que es el indicador de desempleo. ¿Qué pasa? El desempleo es una buena síntesis de la mano de obra ociosa, la que busca y no encuentra su inserción en el mercado laboral. Sin embargo, en tiempos de pandemia, lo que pasó es que se redujo la cantidad de uruguayos que buscó activamente empleo, entendiendo que era un escenario enrarecido, donde menguaban las oportunidades laborales y por lo tanto tenemos por un lado menor ocupación pero al mismo tiempo menos gente saliendo a buscar. Eso hace que la tasa de desocupación se mantenga en niveles relativamente bajos, pero de por sí no nos muestre qué está pasando en el mercado laboral, en lo que nosotros entendemos que son las oportunidades que tienen los uruguayos para desempeñarse y percibir un salario por las ocupaciones, por la actividad que realizan. Entonces, este indicador en sí vino oscilando y ahora muestra un mes de aumento. Pero no nos quedemos con esa visión, vayamos a otros indicadores que nos muestran un panorama un poquito más completo. El siguiente indicador es el de empleo, esto es la cantidad de uruguayos que tienen un puesto de trabajo en relación al total de la población en edad de trabajar. El indicador, si vemos, vino cayendo, teníamos una tasa de 56,4% en febrero, bajó en 2 meses a abril a 52,1%, es una caída fuerte, se perdieron unos 120.000 puestos de trabajo en ese periodo, y luego en los últimos 2 meses relevados, el último dato es de junio, tenemos un aumento a 53,6%. En estos 2 meses se crearon nuevamente 45.000 puestos de trabajo, quedan pendientes alrededor de 70.000 puestos de trabajo para regresar a la situación previa al estallido de la pandemia. Pero hay otros indicadores que también nos permiten afinar un poco más la lectura en este mercado laboral enrarecido. Uno de ellos es el indicador de ausencia, de ausentismo en el puesto de trabajo. Es decir, personas que dentro de los ocupados, los que todavía mantienen un puesto de trabajo, esas personas mantienen el vínculo laboral, pero no están yendo a su empleo. La mayoría de ellos porque están en seguro de paro, otros porque están en cuarentena en sus hogares debido a alguna condición que los haga, les impida retomar las actividades normalmente, pero no están trabajando, no son teletrabajadores. Es gente que está en la casa sin trabajar, pero aún así mantiene el vínculo laboral. Estos uruguayos eran el 24% de los trabajadores en abril, fueron bajando en mayo a 16%, en junio a 11%. Es decir, pasamos en abril de que 1 de cada 4 trabajadores no estaba concurriendo y desempeñando actividad a 1 de cada 10 en el último mes, con lo cual se reduce el ausentismo y este número de uruguayos ausentes eran 350.000 allá por abril, ahora estamos en 160.000, pero son empleos que de alguna manera mantienen cierta incógnita respecto a, bueno, cuando se termine el seguro de paro, ¿esta gente va a volver realmente? ¿El mercado laboral va a mantener esos empleos? ¿Esos empleos existen o son empleos que se deshicieron durante las medidas, digamos, de confinamiento? Eso es lo que queda como pendiente, pero de alguna manera se redujo esa población y por lo tanto la incógnita es más acotada. Y veamos el último indicador que tiene que ver con qué pasa cuando vemos además la población que trabajaba desde su casa. Mantenía el vínculo, pero además trabajaba, generaba, digamos, actividad, pero desde su casa.
lo peor de la pandemia era 19%. Solamente 1 de cada 5 uruguayos trabajadores mantuvo su actividad desde su casa. En lo peor de la pandemia, luego bajó a 17% y ahora está en 14%. Con lo cual, el número de trabajadores presenciales, los que concurren a su puesto de trabajo normalmente, pasaron de 57% en lo peor de la pandemia a un incremento sostenido hasta llegar a 75%, ya 3 de cada 4 uruguayos. Esto lo que muestra es que, de alguna manera, el mercado laboral empieza a parecerse mucho más a lo que era en febrero que a lo que fue en el mes de abril, que fue justamente el peor o quizás el más afectado por la pandemia y las medidas de confinamiento. Bien, esperemos llegar mejor a fin de año. Bien marcado lo de febrero, ya no venía bien ahí la cosa, empeoró obviamente y bueno, nos aferraremos a lo que venga. Gracias. Por favor, que pasen lindo.